Hola y bienvenidos a todos. Hoy viernes 1 de octubre conectamos en directo con la audiencia. Les saluda Natalia Carruego, directora de Inter-Oncology. Gracias por conectarse y sumarse una vez más al webinar de hoy de avances en neurocirugía y radiocirugía politemáticos y multidisciplinares. Junto a BrainLab, patrocinador de este evento, hemos creado la plataforma Educación Médica Continua, donde han formado y han participado más de 13.000 participantes durante el último año. Para introducirnos en el webinar de hoy, contaremos con la presencia de dos ponentes. Nos acompañan el doctor Edgar Ordóñez y el físico médico Juan Arias. Para que interactuemos, también les dejo saber que disponemos de un chat que estará activo, donde podrán enviar las preguntas a los ponentes si creen oportuno, y al finalizar las presentaciones ellos pueden contestarles por allí. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Sin más preámbulos, cede el turno de palabra al físico médico Juan David Arias. Él desarrolla funciones en la Fundación Valle de Lili en Colombia, con formación académica y maestría en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Hoy hace su presentación sobre control de calidad orientado a radiocirugía de múltiples metástasis. Bienvenido, es su turno de palabra. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación a Inter-Oncology, a ti y a todos los asistentes. Voy a compartir la pantalla, me dice si se ve bien. Entonces, ¿ven mi presentación? Adelante, perfecto. Le oímos y vemos, adelante. Listo, entonces voy a dar comienzo a la charla, la cual titula Control de calidad orientado a radiocirugía intracraneal de múltiples metástasis. Esto va enfocado a la experiencia que se ha tenido en la Fundación Valle de Lili, en el grupo de radioterapia, respecto al control de calidad. Primero que todo, esta charla va a tener un contenido el cual consiste en una breve introducción, tecnología disponible para radiocirugía de múltiples metástasis en la Fundación, control de calidad de equipos, que acá es referente al acelerador donde se hacen los tratamientos de radiocirugía, control de calidad paciente específico. Entonces ya para arrancar, como introducción, la radiocirugía es una técnica avanzada de radioterapia, la cual consiste en dar dosis altas de radiación a volúmenes pequeños, sea de manera curativa o paliativa, como es el caso de las múltiples metástasis. Estas pueden ser de diferentes tamaños, lo cual puede dar a fraccionar o hacerlos en dosis única. Para tener una exactitud y precisión alta debido a los volúmenes pequeños que se puedan dar y a las altas dosis, se debe garantizar con el equipamiento y los controles de calidad adecuados basados en protocolos bien establecidos dicha exactitud y precisión. Acá a la mano derecha presento una tabla de la AAPM, el reporte número 54, el cual va referente a radiocirugía en aceleradores lineales, donde se logra evidenciar algunas de las incertidumbres que están ya inherentes a los tratamientos de radiocirugía. En el caso de los tratamientos de múltiples metástasis, y como es el caso de nosotros, que es con único isocentro, pueden haber otras incertidumbres debido a errores en rotación, en posicionamiento del paciente. Bueno, ahora la tecnología disponible en la Fundación para hacer radiocirugía de múltiples metástasis se cuenta con un acelerador TrueBeam, el cual tiene una cama 6 de robótica y un sistema de BrainLab ExactTrack para verificación y posicionamiento del paciente. También contamos con acceso a resonancia, angiografía en el caso de las malformaciones, un TAC dedicado a radioterapia, el cual tiene un gantry más amplio para beneficio de los tratamientos, el sistema de planeación LMS de BrainLab, el cual es dedicado a hacer los tratamientos de radiocirugía, y pues como ya mencionaba, el sistema de SACTRAC para posicionamiento de los pacientes. Ahora ya pues con esta tecnología pues se debe de garantizar lo que les mencionaba anteriormente referente
exactitud y precisión, por lo que en la fundación realizamos controles de calidad del acelerador con los protocolos, unos protocolos ya internacionales bien establecidos, como son el TRS 398 para la calibración de las. En el caso de que uno tuviera un equipo el cual no puede garantizar un campo de 10 por 10 como son los equipos dedicados a radiocirugía, pues también se cuenta con la guía del 483 en caso tal de que uno lo requiera y no necesite y no pueda hacer un campo de 10 por 10. No es el caso de nosotros con el Trubin, el cual permite tener de dicho campo, ya que no solo es para hacer radiocirugía, sino tratamientos convencionales. Ahora bien, el control de calidad diario que se hace en el acelerador para garantizar su buen funcionamiento está basado en el TG 142, donde acá en el recuadro rojo vemos las tolerancias que recomienda para radiocirugía. El test que hacemos es el MPC, el Matching Performance Check, el cual hace, hace diferentes pruebas de constancia y con sus tolerancias bien determinadas. Este sistema, en un trabajo de grado hecho en el grupo, se validaron todas las pruebas que él realiza con, con los controles de calidad tradicionales. En este trabajo, pues se logró ya determinar que el MPC es un buen sistema para hacer control de calidad, ya que evalúa diferentes parámetros, a diferencia de uno usual como el Daily QA o el QuickCheck, que solo eh, evalúa la salida del as. Este sí evalúa las rotaciones, los posibles errores en lámina, por lo que es un control de calidad más robusto. Y pues en el grupo se validó con un trabajo de grado. Esto referente a los controles de calidad diarios. Ya semanalmente también debemos de hacer la calibración del sistema StackTrack, como ya les mencionaba, que es un sistema independiente al acelerador, el cual permite hacer verificación en campos no coplanares, como son los usuales utilizados en radiocirugía. Y esta calibración consiste en calibrar el sistema de cámaras infrarrojas con el cual el sistema detecta posibles movimientos del paciente con unas esferas y alinear el isocentro del StackTrack. Además de hacer esta calibración, se hace verificación diaria de este parámetro, ya que puede ser bien influenciado puede influenciar bastante en los tratamientos. Entonces se hace verificación diaria y calibración semanal. También se hace la calibración del sistema de imágenes, el cual va a adquirir los parámetros de proyección de los rayos X sobre el paciente. Este también es de vital importancia hacerlo, ya que va a influenciar en el posicionamiento del paciente. Y finalmente, en estas pruebas de calibración del StackTrack está la prueba de Whiston-Luz para verificar el estado del isocentro mecánico y el estado del isocentro de imágenes respecto a los láser y a la alineación con la retícula. Este también se hace de manera mensual y al acelerador se lo hacemos ya con el sistema de imágenes propio del acelerador mensualmente. Adicional a esto, pues están los controles de calidad mensuales. Como ya les había mencionado, pues todos nos basamos en el grupo, en el TG 142 y sus recomendaciones. En este caso, pues se debe de evaluar el estado de los láser y con su tolerancia menor o igual a 1 milímetro, al igual que el tamaño del isocentro del colimador. Adicional a estos controles mensuales, se hace trimestralmente la prueba de StarShot para ver cómo se encuentra el isocentro mecánico respecto al de radiación del colimador, del gantry y la camilla. Es de vital importancia garantizar este isocentro y su adecuada tolerancia en radiocirugía principalmente, ya que los volúmenes tan pequeños que se tratan y las dosis altas que se utilizan deben tener
un buen control de calidad respecto al isocentro. Este lo hacemos con láminas radiocrómicas, con películas radiocrómicas. Luego, respecto a los controles de calidad anual, pues es un compendio de las pruebas anteriores, más el estado de de radiación y pues la calibración también del exact track. Eso es como una recolecta de todas las pruebas hechas anteriormente. Esto respecto a los controles de calidad del acelerador lineal. Ahora bien, también se debe garantizar un control de calidad paciente específico, el cual pues acá traigo un trabajo hecho por el Lecta con su acelerador, el Versa HD, que para tratamientos de múltiples metástasis con único isocentro, que se hizo una prueba en Turing con un maniquí de dosimetría gel y se evaluaron el índice gamma con una tolerancia de 2 milímetros, 2%. Ahora bien, pero antes de poder hablar del control de calidad paciente específico, traigo un poquito de la experiencia con el comisionamiento y validación del sistema de planeación de elementos que les mencionaba, que es el de para hacer los tratamientos de radiocirugía en la fundación. Este se basa su cálculo de dosis en el algoritmo Pencil Beam, por lo cual se debe de hacer con la guía y exigencia de parámetros de BrainLab las medidas adecuadas y con las condiciones que se exigen. Esto se realizó con el tanque de PTW BeamScan y diferentes diodos para campos pequeños como es el diodo de microdiamante. Acá a la derecha muestro cómo algunas de las curvas tomadas en el comisionamiento, cómo caen respecto a una base de datos que tiene BrainLab de muchos aceleradores Turing que tienen las mismas condiciones del de nosotros. Estos datos se deben de enviar primero a BrainLab para ellos evaluar respecto a su base de datos cómo se encuentran los valores de nosotros antes de dar aprobación a arrancar con el sistema de planeación. Como logramos ver, nuestros datos caen muy bien en el Golden Data de BrainLab. Posteriormente a esto, pues para darle validación al sistema se le hizo una prueba end-to-end donde se utilizó el maniquí Lucy, que pasó por todas las fases por las que puede pasar un paciente, como es simulación, creación de la máscara, posicionamiento y envío de los datos del TAC al sistema de planeación. Y posteriormente se le hicieron diferentes planes, entre esos de múltiples metástasis para validar esa opción y uno de única lesión para validar el de craneal únicamente. Acá se ven las imágenes de lo que tiene que ver con la simulación del maniquí, la planeación y posteriormente el posicionamiento en el acelerador. Estas medidas se hicieron con una cámara Pinpoint 3D. Acá a la mano derecha vemos las tablas de los resultados obtenidos al medir y comparar los datos del TPS respecto a la medida. Una vez se hizo esta validación, pues ya se procede a hacer los tratamientos, la planeación de los tratamientos. También se hace anualmente este test para validar cómo está el control de calidad del TPS. Ahora sí, respecto al control de calidad paciente específico, los sistemas que utilizamos para todos los pacientes antes de iniciar tratamiento es las películas radiocrómicas, que son un gran sistema de dosimetría debido a su resolución espacial alta. En este caso utilizamos un criterio de aceptación gamma de 2 milímetros, 2%, y un índice y una tasa de aceptación del 95%. Todo esto se hace en el software de análisis DOSLab y se escanean en un escáner Exxon 12000. La resolución utilizada es de 300 dpi para las películas. En algunos reportes recomiendan utilizar esta resolución alta de escaneo para tratamientos de radiocirugía intracraneal y extracraneal, por lo que utilizamos dicha resolución basada en algunos artículos.
Antes de poder utilizarlas, pues se debe de hacer una calibración y una validación de la calibración con algunas pruebas de aceptación, como se ven en el lado derecho y con sus respectivos índices gamma. Y de acá es que sacamos el 2 milímetros 2%. Adicional a eso, también se cuenta con la dosimetría portal, la opción de dosimetría portal del TrueBeam, que es una opción bastante útil debido a que como no lleva maniquí en tiempos, ahorra bastante. Entonces acá también tenemos un criterio gamma 2 milímetros 2% y una tasa del 95%. Acá se ve una imagen de cómo es el análisis en la opción de Portal Dosimetry. Y pues se realizó la comisionamiento y puesta en marcha del sistema de acuerdo a los parámetros y exigencias de Varian. Y posteriormente ellos también entregan unos planes de tratamiento para validar una vez se haya hecho el comisionamiento del portal dosímetro. Acá se ven dos planes IMRT entregados por Varian. Uno es el A, es el plan predicho por el portal dosimetry con su algoritmo ya configurado, y el C es ya el propio medido ahí en el sistema de PID. Algunos errores que se encuentran se deben al estado de las láminas, y esto nos muestra que el portal dosimetry encuentra errores en el estado mecánico de las láminas, por eso también es una opción buena de utilizar. Luego de esto, pues se procedió a hacer una validación adicional del sistema portal de dosimetría con las películas radiocrómicas, ya que, como mencionaba anteriormente, son un buen sistema por su resolución espacial alta. Lo que encontramos es que para volúmenes muy pequeños, las películas radiocrómicas encuentran errores más grandes debido a su resolución, por lo que son métodos complementarios. En el grupo los utilizamos para todos los pacientes, las dos medidas. Adicionalmente a esto, se hace una medida de dosis con el maniquí Lucy y la cámara Pinpoint, así como en el test en 2M. En este se utiliza una tolerancia del 5%, los valores fuera de ahí se analiza qué pudo haber sucedido en el plan y si hay que reoptimizar. También se cuenta con el cálculo independiente RADCAL, el cual nos permite y tiene una ventaja respecto a los controles de calidad tradicionales con maniquí, debido a que este sí cuenta con la anatomía del paciente. En este también se utiliza una tolerancia del 5%, y como mencionaba anteriormente, a pesar de que él tiene en cuenta la anatomía del paciente, él no detecta errores mecánicos de las láminas, como si lo haría un control de calidad paciente específico con los métodos tradicionales. O sea que este también es un método complementario a los demás. Luego también tenemos el control de calidad con el Verisoft, que es como también un cálculo independiente que hacemos. En este caso, como los planes del Elements deben pasar por el flujo del área y el eclipse para poder ser tratado en el TrueBeam, siempre se exportan estos planes al eclipse. Entonces, lo que hacemos con el Verisoft es exportar ese plan con el cálculo que ya viene del LMS, que es con el Pencil Beam, y cargarle el cálculo de AAA del eclipse. Con esto hacemos una comparación entre estos dos algoritmos, entre el Pencil Beam del Elements y el AAA del eclipse, y viene siendo como una prueba de control de calidad de cálculo independiente, ya que estamos utilizando otro algoritmo. En este caso, los planes se analizan en el Verisoft de PTW, también con un índice gamma del 2 milímetros 2% y un criterio de aceptación del 95%. Una vez uno ya
con las pruebas de control de calidad del acelerador y las pruebas de control de calidad paciente específico está garantizando planes y tratamientos con una buena exactitud y precisión, pues tampoco debemos de olvidar el grupo de trabajo que se tenga. Entonces, todos los pacientes llevan todos estos controles de calidad y se analizan en el grupo para tomar decisiones. De un trabajo realizado y de varias publicaciones, también se tiene una consideración adicional a todas las pruebas anteriores, y es que como estamos haciendo tratamientos de múltiples metástasis con único isocentro, se han encontrado y han publicado que los errores en rotación bajan las coberturas en las lesiones muy alejadas al isocentro, sobre todo las periféricas. Entonces, en el grupo se consideró que en los tratamientos donde hayan lesiones por encima de 3 centímetros que se validaron con una prueba de Weston luz fuera del isocentro, se debe de aumentar la expansión y del margen a la lesión que está alejada del isocentro. Es otra de las consideraciones adicionales a todos los controles de calidad hechos anteriormente. Y con esto ya termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Juan Arias, físico médico desde Colombia, por la presentación. Dejamos abierto el espacio del chat, entonces para quienes quieran formular preguntas para Juan. Elements Cranial SRS builds upon decades of BrainLab experience in stereotactic radiosurgery to deliver indication-specific, protocol-driven treatment plans for single cranial lesions. Cranial SRS planning includes automatic organ at-risk detection as well as intuitive, automatic treatment plan creation. Elements Cranial SRS relies on predefined clinical and setup protocols to produce treatment plans. These plans are based on volumetric modulated arc technology, varying both leaf positions and control point weights to achieve the treatment planner's dosimetric goals. These various planning protocols can be implemented according to individual clinical requirements. Once the appropriate planning protocol has been selected, the target volume and organs at risk are loaded with the corresponding dose prescription and constraints. Objectives and constraints are automatically set and prioritized by the application. High plan quality is achieved by leveraging an automatic 4-pi arc trajectory optimization algorithm. Simply click Calculate to create an optimized SRS VMAT plan. A dedicated algorithm calculates the optimal machine parameters. The patented Halo optimization algorithm ensures that target coverage is only decreased in the area close to the most important organ at risk. It does this by automatically creating a series of virtual planning objects used during optimization. The result is an SRS VMAT plan with robust dosimetric results that balances MU efficiency with target coverage. Sliders allow the planner to balance target coverage and critical organ sparing, as well as further optimize the dose gradient, conformity index, and treatment efficiency. Plan results and dose distributions can be viewed simultaneously across multiple image sets. Elements Cranial SRS is a sophisticated treatment planning software that offers enhanced dosimetric flexibility achieved with dynamic conformal arc precision and VMAT delivery. Combined with BrainLab ExactTrack, providing intrafraction positioning and monitoring at any couch position, higher doses with smaller margins can be applied. Es un placer para nosotros volverlo a tener en este espacio educativo. Doctor Edgar Ordóñez Rubiano, él es neurocirujano, investigador, profesor de neurocirugía, comprometido con la educación médica continua y desde Colombia nos trae este espacio educativo su presentación
sobre cómo escoger las herramientas de mapeo cerebral para resección de tumores en áreas elocuentes. Bienvenido, doctor Edgar, un placer. El turno de palabra es suyo. Muchas gracias, Natalia. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio, que como tú bien lo dices, a mí, pues la verdad me gusta muchísimo, me gusta mucho la educación y disfruto bastante de estas sesiones. Entonces, bueno, esta es una charla que me gusta muchísimo, es la primera vez que hablo como en estos términos, y es que, bueno, no tengo, digamos, conflictos de intereses fuera de BrainLab, y es que hace unos años tuve la oportunidad de asistir a estos cursos de mapeo cerebral y me llamó mucho la atención que a pesar digamos, de todas las herramientas que nosotros tenemos, inclusive entre las personas que más saben del tema mundialmente, que son el doctor Berger y el doctor Dufault, hay muchas cosas que ellos mismos, digamos, tienen conceptos distintos de cuándo hacer o cuándo no hacer, y por eso quiero traer a colación este tema, porque no hay un consenso mundial todavía de cuándo se debe hacer una u otra técnica para hacer mapeo cerebral. Entonces hay tres cosas muy importantes cuando nosotros hacemos mapeo. La primera es que tenemos que tener siempre en cuenta cuál es la localización del tumor, cuál es el tamaño, ¿verdad? Y cuál es el tipo, obviamente, de tumor que nosotros tenemos. Entonces, con respecto a la localización del tumor, nosotros podemos ubicar, digamos, distintos grupos, ¿cierto? Es distinto hablar de un tumor extraaxial que de uno intraaxial, o un tumor que tiene una íntima relación con algún vaso importante, ¿cierto? Una arteria cerebral media o las venas cerebrales internas, por ejemplo. Y es distinto operar un tumor que es superficial, si es profundo, si está en el hemisferio dominante o no dominante. Entonces esto, digamos que genera una cantidad digamos, de posibilidades distintas, ¿cierto? Donde todos son pacientes y escenarios diferentes, que probablemente cada uno tenga una aplicación distinta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de unas lesiones extraaxiales o intraaxiales, pues muchas veces nosotros podríamos hacerle, por ejemplo, a un meningioma, también todos los estudios que nosotros queramos, ¿cierto? De tractografía y de mapeo, pero probablemente pues sabemos que el tumor no está dentro del parénquima cerebral. Pues si nosotros hacemos mapeo, ¿cierto? Pues probablemente igual podamos saber dónde está el área motora, sin duda, pero pues no nos interesa eso porque sabemos que está el tumor por fuera de esa área. Entonces eventualmente pues vamos a sacar el tumor y el paciente va a recuperar de su déficit motor sin tener ninguna complicación asociada a eso. Muy diferente a tener un glioma, ¿verdad? Que estamos nosotros dentro de ese parénquima cerebral y en una imagen, por ejemplo, de esta resonancia simple en un T2, nosotros no podemos saber con exactitud dónde están esas fibras motoras como si lo podemos hacer cuando nosotros empezamos a hacer un mapeo radiológico. Entonces, esto sí es muy importante, y es que vale o no vale la pena hacer en esos tumores que son extraaxiales neuronavegación, tractografía, estimulación cortical. Pues probablemente nosotros no lo vamos a hacer, ¿cierto? A menos de que, digamos, de pronto sea un meningioma, pero que está dentro del parénquima cerebral, bueno, es un escenario diferente. Pero probablemente en estos pacientes no necesitamos esas ayudas, y probablemente solamente con nuestros puntos craniométricos pues es suficiente para nosotros llegar a este tumor. Diferente cuando es un tumor muy pequeño, ¿cierto? Donde nosotros queremos precisar la localización. Entonces, pues nosotros, digamos, cuando hacemos resección de meningioma, ¿cierto? Pues lo que estamos haciendo es descomprimiendo ese parénquima cerebral, y podemos hacer las resecciones en bloque, y nosotros estamos preservando y no estamos tocando ese tejido cerebral, ¿verdad? Y podemos hacer las resecciones completas
Digamos que lo más importante siempre, pues para nosotros cuando hacemos una cirugía de meningioma, siempre es hacer una disección con un plano de clivaje, ¿sí? Diferente, por ejemplo, este meningioma, y pongo varios meningiomas porque es distinto operar un meningioma, ¿verdad? Que es superficial, que nosotros tenemos mayor acceso, ¿cierto? Que operar un meningioma de la base del cráneo. Seguramente si yo voy a hacer un tumor que esté íntimamente relacionado con vasos, ¿cierto? Pues yo tengo que hacer otro tipo de monitoreos, no necesariamente un mapeo cerebral, ¿cierto? Sino que estoy mapeando los vasos para saber cuál es la relación que ellos tienen con el tumor. Por ejemplo, en base de cráneo, a mí personalmente siempre me gusta así hacer un mapeo, entre comillas, de las estructuras óseas, ¿sí? Cuando estoy haciendo los abordajes endonasales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un abordaje que es máximamente agresivo, ¿sí? Estamos abriendo todos los tejidos y la base del cráneo, y pues mientras nosotros abramos lo menos posible y solamente lo necesario, pues tenemos menos riesgo también de tener complicaciones como fístula de líquido cefalorraquídeo y obviamente encontrar la relación con los vasos. Entonces, digamos que para los tumores de base de cráneo, nosotros, por lo menos en nuestra institución, utilizamos siempre la neuronavegación, ¿cierto? Uno, por las relaciones vasculares que hay, ¿cierto? Las carótidas, etcétera, y dependiendo de qué tan supracelares, ¿cierto? Con extensión al tercer ventrículo sean las lesiones, pues mucho más útil va a ser esa neuronavegación. Este tumor me gusta mucho porque, digamos, aunque nosotros no estamos dentro del cerebro, ¿cierto? Estamos extraxiales, nosotros sí necesitamos ubicarnos. Y parte, digamos, de entrar, y por eso voy de afuera para adentro, es que nosotros tenemos que empezar a ubicarnos, sobre todo porque la anatomía siempre está muy distorsionada, sobre todo cuando tenemos nosotros tumores que son de un volumen muy grande. Probablemente en estos tumores nosotros vamos a necesitar hacer un monitoreo, ¿cierto? Para saber, estamos aquí haciendo, por ejemplo, un abordaje endonasal. Este es combinado y aquí nosotros tenemos el seno cavernoso y la dura madre. Y para poder nosotros hacer la resección lo más grande posible, ¿cierto? De una forma segura, pues tenemos que estar haciendo eso que, entre comillas, es un mapeo, que en este caso no es cerebral, ¿cierto? Es un mapeo que nosotros llamamos mapeo vascular, que eso es un concepto que también es muy importante, ¿sí? Porque, digamos, los tumores son muy deformantes y aquí pues les estoy mostrando como la parte más vulgar, llamémosla así, pues un abordaje combinado, pero cuando nosotros estamos trabajando en profundidad y con la carótida necesitamos ser muy precisos, ¿cierto? Para poder hacer las resecciones, en este caso afortunadamente completas para el paciente. Entonces, por la localización, y pongo aquí este cuadrito que me gusta mucho porque es como el grupo para tumores que son intracerebrales, de cómo podemos nosotros dividirlos y plantearnos por lo menos un esquema mental de cuándo y dónde debo yo hacer o no algún tipo de mapeo, ¿cierto? Llámese mapeo electrofisiológico con estimulación, ¿cierto? Monitoreo de potenciales evocados, somatosensoriales, etcétera, y hacer también la parte del mapeo radiológico. Entonces nosotros tenemos 4 grupos. El primero es cuando tenemos una lesión, ¿cierto?, que no está en el hemisferio dominante. Digamos que esta es una resonancia de un paciente diestro, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos que el lado izquierdo es el hemisferio dominante. Entonces el escenario 1 es que tenemos este tumor aquí, ¿verdad? Superficial, no dominante, muy diferente a ese mismo, pero por allá profundo, ¿verdad? Y aunque no sea dominante, pues el escenario es muy distinto. Lo mismo cuando nosotros hablamos de cuando estamos, digamos, tocando el hemisferio dominante, depende de la región que nosotros estamos hablando. Si es, digamos, aquí en el lóbulo frontal, en el polo frontal, o estamos en el opérculo frontal, ¿cierto? Estamos hablando de zonas distintas. Entonces, digamos que en estos escenarios, cuando son dominantes, pues depende de
la localización si es superficial. Y obviamente si es profundo, probablemente vaya a tener un compromiso o por lo menos vaya a estar en relación con las vías más importantes del lenguaje, ¿verdad? Y motoras. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este primer escenario, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, yo para este tumor, ¿qué debería tener para hacer un mapeo? O sea, ¿necesito o no necesito hacer mapeo? ¿Qué es lo que necesito? Yo personalmente creo que todos los tumores que son intraaxiales, pongámosle nombre y apellido, un glioma, llámese de bajo o de alto grado, requiere sí o sí neuronavegación. El chance de nosotros hacer una lesión del parénquima cerebral sano es muy alto, ¿sí? Tal vez no necesitamos tractografías si esto es superficial porque los tractos no están comprometidos. La resonancia funcional no la necesitamos, ¿cierto? A menos de que este que está en el hemisferio no dominante superficial estuviera en un área elocuente motora. Bueno, entonces, por eso pongo aquí, depende. Nosotros hacemos estimulación cortical, ¿cierto? Y tractografía o resonancia funcional. Yo no soy muy amigo de la resonancia funcional, no porque no sea buena, sino porque pienso que definitivamente la resonancia funcional, si nosotros vamos a entrar a cirugía, prefiero guiarme con la tractografía de las terminaciones de los tractos para hacer la estimulación cortical. Entonces la estimulación subcortical, pues no, porque estamos en un escenario superficial, ¿verdad? Por ejemplo, este es un tumor, este es un cavernoma, ¿sí? Que está relativamente superficial, ¿verdad? Yo solamente necesito hacer la neuronavegación y estoy, vamos, llegando a este tumor sin tener que comprometer ningún área elocuente. Digamos, que nos permite también hacer la neuronavegación. Esto es un tumor pequeño, ¿cierto? Pues puedo hacer yo también una craniotomía pequeña y puedo hacer mi resección completa sin tener que dañar, ¿cierto? El parénquima cerebral, que eso es lo más importante cuando nosotros estamos hablando de lesiones intraaxiales. Esto fue una cirugía que hicimos hace poco, ¿sí? Y pongo estas imágenes del microscopio porque nosotros, pues esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Y por eso hacer, digamos, neuronavegación hace parte de lo que nosotros hacemos como mapeo cerebral, es como el primer paso, ¿sí? Estamos usando el GPS, ¿verdad? El Waze para llegar a donde queremos, que eso es lo primero que nosotros necesitamos. Entonces, aquí les pongo porque esta es, digamos, la vista después de hacer la resección, que aquí yo no estoy viendo mi tumor. Diferente a este escenario donde tengo un tumor en un hemisferio, ¿cierto? No dominante, pero que es profundo, por ejemplo, en el tálamo. Entonces, si estoy en el tálamo, estoy cerca de la vía motora, ¿sí? Por ejemplo, el tracto corticoespinal en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, neuronavegación, claro que sí. La tractografía, claro que sí, porque estoy relacionado con el tracto corticoespinal, ¿cierto? Resonancia funcional, no la necesito. Recuerden que la resonancia funcional, pues, es para activación o no, ¿cierto? Para encontrar las áreas de la corteza. Entonces, digamos que en este momento no necesitamos hacer una resonancia funcional. Y pongo estas dos, depende, ¿cierto? La estimulación cortical y subcortical, digamos que la cortical realmente no estaría relacionada acá. La subcortical depende. Si yo estoy en un área profunda, que estoy cercano al área motora, sí debería ser la estimulación subcortical. Pongo este tumor, un tumor talámico, ¿sí? Un tumor talámico que está desplazando la vía motora hacia anterior, y yo tengo que buscar cuál es el mejor camino para llegar a este tumor, ¿cierto? Ver la relación, seguramente tengo que hacer una estimulación subcortical para encontrar mi tracto corticoespinal, ¿sí? ¿Qué me favorece? Con la neuronavegación yo puedo hacer un abordaje pequeño, un abordaje tubular, para llegar hasta ese tumor y tener, digamos, la relación de ese tracto corticoespinal para saber si tengo o no que hacer la estimulación. Miren que aquí en este caso pues está mucho más anterior el límite anterior del tumor. Entonces probablemente este tumor no requiere hacer la estimulación, pero uno sí tiene que estar preparado para hacer esa estimulación subcortical. Este es un escenario 3, ya nos pasamos a el hemisferio dominante, ¿cierto? Pero digamos que estamos superficial. Entonces vuelve y juega. Digamos que en todas estas lesiones intracerebrales siempre hay que hacer algo de mapeo cerebral, ¿sí? O sea que siempre vamos a estar con neuronavegación. La tractografía en este caso
Depende. Yo personalmente la uso, como les digo, para poder ver las terminaciones de las fibras, ¿cierto? Llámese del tracto corticoespinal, del fascículo arcuato, todo depende de la localización que tenga el tumor. Entonces, la resonancia funcional. Si uno confía plenamente en que el protocolo de la resonancia funcional de la institución de uno es, digamos, se correlaciona muy bien con los hallazgos intraoperatorios, pues hay que hacerlo, ¿sí? Muchas veces, pues nosotros, si ustedes miran, aquí tenemos navegación, tractografía, resonancia funcional, estimulación cortical. Entonces, como dicen los americanos, pues puede convertirse en la cirugía, ¿verdad? En el estudio de la cirugía del $1.000.000. Entonces, uno por eso vengo con esta charla, porque es muy importante cuándo sí, cuándo no. Yo no necesito de pronto todas estas herramientas, ¿verdad? Por eso tengo que aprender a usarlas y saber cuándo tengo que usarlas. Porque de pronto este paciente sí requiere neuronavegación, probablemente requiere una estimulación cortical, ¿cierto? Si está en área de lenguaje o si está en área motora, sobre todo en estos casos cuando es dominante, para mí es muy importante siempre ver el lenguaje. Entonces, estos pacientes en general, superficial o profundo, usualmente les hago una tractografía del lenguaje, porque muchas veces nosotros no tenemos la relación correcta, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, vemos una lesión como esta y decimos, no, ahí no hay relación con el lenguaje. Eso no necesariamente es así. Nosotros hemos tenido muchos tumores que están por debajo, sí, superficiales, pero están por debajo de las terminaciones del fascículo arcuato y no vale la pena, ¿cierto?, exponer al paciente que quede afásico. Entonces, las estimulaciones sí dependen, pues si es dominante, pero está por aquí adelante, pues no hay necesidad de hacerle estimulación. Entonces, digamos, este escenario, por ejemplo, ¿cierto? Un tumor que está, digamos, en área motora y está desplazando mi tracto córtico espinal. Es un escenario, aquí traigo esto es una resonancia funcional que nosotros hacemos en nuestra institución y yo la puedo utilizar como región de interés para reconstruir mi tractografía. Aquí se ve muy bonito, este es el área de motora de la mano, ¿cierto? Yo sé, pues, digamos, esto sí me parece clave y por eso uso la tractografía. A mí me llama mucho la atención esto, y es que uno puede complementar con la resonancia funcional donde es, ¿cierto? Pero digamos que las terminaciones, si yo hago una reconstrucción de la tractografía, me va a mostrar dónde terminan estas terminaciones. Ese es el sitio que yo utilizo para hacer la estimulación. Entonces, digamos, para mí es muy importante en este caso, ¿verdad? Saber en qué relación tiene el área motora con el tumor. Entonces, aquí está el giro precentral, ¿verdad? Que era posterior, de acuerdo a ese mapeo cerebral que habíamos hecho, después de hacerle tractografía, que es el mapeo subcortical radiológico, la resonancia funcional, que es el mapeo cortical, ¿verdad? Radiológico, y la estimulación, que es el mapeo electrofisiológico, que yo puedo hacer intraoperatorio, cortical, pues para la corteza, y subcortical para la sustancia blanca. Y este que es, digamos, un tumor en el hemisferio dominante profundo, ¿sí? Entonces, obviamente, y yo pongo y los planteo aquí, obviamente nosotros dependemos de que tengamos también todas esas herramientas. Si uno no tiene las herramientas, pues nada, pues no tiene forma de hacer el mapeo, y en muchos escenarios nosotros no tenemos, ¿cierto? En áreas rurales o por lo que sea, o por los países en los que vivimos, es muy complicado conseguirlos. Yo personalmente, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tener acceso, ¿cierto? Pronto no lo tenemos en muchas de estas cosas en el hospital, pero hacemos, digamos, el alquiler de los equipos si toca hacerlo. Y por eso es tan importante, ¿cierto? Manipular bien todas las herramientas y también saber con qué recursos contamos. Estas son todas las ayudas, digamos, que son las cosas que si uno las tiene, pues tiene que saber cuándo y dónde. Entonces, un tumor que es profundo, ¿verdad? Que es en hemisferio dominante, este paciente sí o sí tiene que hacerse un mapeo radiológico y electrofisiológico, que si está comprometiendo el área del lenguaje, ¿verdad? Toca hacerle estimulación, toca hacerle, digamos, neuronavegación. Y aquí hago un paréntesis.
Personalmente, nosotros hacemos en nuestra institución el mapeo de área motora con estimulación cortical y subcortical. Lo hacemos dormido con una estimulación monopolar, y para los pacientes en área de lenguaje, paciente despierto con una estimulación bipolar. Y eso es muy importante. Estamos en una discusión en nuestra institución de si debería hacerse despierto o dormido. Entonces, eso depende. El doctor Berger, por ejemplo, lo hace también dormido, la estimulación en área motora, y si es de lenguaje despierto, hay gente y no está mal hacerlo de una forma o de otra. Yo siempre he pensado que lo que uno tiene que hacer es lo que mejor sabe hacer, ¿cierto? Si uno no sabe hacer la tractografía, pues no debe usar la tractografía porque no va a ser confiable. Entonces mucha gente hace una tractografía y no le va bien al paciente y decide no volver a usar la tractografía. Pues claro, que uno tiene que tener una curva de aprendizaje, ¿cierto? Para que la tractografía sea realmente confiable para la información que yo necesito para el mapeo. Entonces, si tengo una resonancia funcional, pues buenísimo, ¿cierto? Si yo tengo un buen equipo de neuroradiología para hacerlo y me gusta, le entiendo y hago además investigación, pues perfecto. Sí o sí, si tiene el lenguaje, tengo que hacer estimulación cortical y subcortical, sí, y con el paciente despierto. Algo este paciente, que es un paciente que inicialmente tuvo una lesión de un glioma, un astrocitoma anaplásico, que se hizo una resección inicialmente completa en el lóbulo temporal basal. Esto hizo unos cambios por la radioterapia inicialmente, luego después de los 6 meses por radioterapia, los 10 meses de la cirugía, tenía esta imagen, y miren a los 15 meses de la cirugía, un año, cómo había crecido. De hecho, este paciente hizo 3 lesiones, fue un tumor muy agresivo, y es lo que les digo, es un tumor en el hemisferio dominante, comprometiendo el área del lenguaje. Este paciente ya tenía unos problemas de nominación, sobre todo. Ahorita les voy a mostrar unos videos de él. Y en este caso, pues hicimos toda la tractografía. Aquí traigo esto porque nosotros no necesariamente tenemos siempre el mismo software para hacer las reconstrucciones. Entonces, a veces vemos reconstrucciones muy bonitas con un software, con el otro. A mí personalmente, pues con Elements hago una reconstrucción muy bonita, ¿cierto? Y la imagen, y esta imagen me encanta porque depende de la información que yo tenga, pues puedo combinarla. Sí, yo puedo tener aquí, por ejemplo, el mapeo arterial, ¿cierto? Con el mapeo radiológico de los tractos del lenguaje, y aquí también están los motores, la corona radial. Entonces uno puede sumar y sumar y sumar dependiendo de las herramientas y digamos el entrenamiento que uno tenga. Entonces, este paciente, ¿verdad? Esto es para la cirugía despierta. Siempre ponemos aquí algo donde permita entrar luz para que el paciente tenga mejor comunicación con nosotros, que nosotros podamos estarlo viendo, ¿verdad? Y que el paciente, cuando lo despertemos, sea mucho más fácil la comunicación. Entonces, nosotros estamos aquí atrás en la cirugía, ¿verdad? El paciente a este lado. Y si ustedes ven acá, nosotros va a mostrarles, aquí estamos nosotros haciendo la estimulación, y allá está nuestra doctora electrofisióloga, que es una fisiatra, que le está haciendo el test de Boston mientras nosotros estamos haciendo la estimulación. Otra vez, donde ella. Zona 1. Ok. Donde vaca. Vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca, Donela? ¿Cómo hace el pollo? Entonces, si ustedes ven, nosotros estamos haciendo aquí la estimulación bipolar. Recuerden, el paciente no está relacionando bien cómo hace un pollo, cómo hace una vaca. Entonces uno ya sabe, y digamos que esa es la forma de localizar esas áreas elocuentes, en este caso corticales. Esta era una reintervención, ¿cierto? Entonces por eso no se ve tan bonita la corteza, pero no quiere decir que no sea funcional, ¿sí? Entonces miren que en este abordaje, pues todas las áreas eran
elocuentes prácticamente. ¿Sí? Este paciente le decidimos hacer una reintervención única y exclusivamente porque el paciente desde el punto de vista funcional estaba muy bien. Entonces intentamos hacer una resección de la lesión más grande, que fue la que les mostré, para aumentar la sobrevida y hacer un segundo ciclo de quimioterapia y radioterapia. En esta segunda oportunidad ya se había hecho una transformación a un glioblastoma multiforme, ¿cierto? Y digamos que el problema de esto y de hacer una segunda intervención después de hacer una radioterapia es que hay mucha neovascularización y las resecciones son mucho más delicadas y trabajando en un área elocuente, pues digamos que ese no es el escenario que uno quisiera hacer, pero digamos que fue lo que nosotros pudimos ofrecer al paciente. Esto es después de esa segunda cirugía que les voy a mostrar. Tenía previamente unos problemas desde antes de la primera cirugía de lenguaje, pero digamos que el lenguaje que él siempre maneja por lo menos le permitía tener una comunicación con su familia. Muy bien, cuéntame, ¿cómo nos fue en la cirugía? ¿Cómo te sientes en este momento? Súper bien, gracias a Dios. Tuve una cirugía que nunca vi que me estuviera cortando algo, nada, sino todo estaba despierto, completamente despierto. Fabuloso. Y tuve todo en ese momento, y no nada doloroso ni nada, sino muy suave, muy todo eso. Estuve feliz en la cirugía. Entonces esto es muy importante, digamos que por lo menos no deteriorar al paciente, ¿verdad? Cuando ya tiene un compromiso, digamos, de lenguaje. Obviamente uno necesita que el paciente sea colaborador, etcétera, y por eso es tan importante escoger bien el paciente. Si uno no tiene forma de hacer un mapeo electrofisiológico, pues tiene que ayudarse de otras maneras. Y nosotros describimos hace un par de años el mapeo radiológico que nosotros utilizamos para las vías del lenguaje en los pacientes que no colaboran o que digamos es muy difícil hacer ese mapeo electrofisiológico con una cirugía despierto. Entonces, como conclusiones, esto es para mí lo más importante, ¿verdad? Tener una estrategia, tener un orden en mental. Esto, digamos, como les digo, no es una ley, no hay un consenso ni siquiera de esto. Hay muchas recomendaciones de un cirujano, de otro, ¿verdad? Y cada vez que se reúnen, digamos, los doctores Berger y Dufault, yo lo que siempre he visto es que nunca quedan de acuerdo con algo, ¿sí? Tal vez todos sabemos que el área motora hay que estimularla, bueno, eso no tiene, digamos, ciencia, todos sabemos que tenemos que en área del lenguaje o en área motora hacer estimulación, ¿cierto? Pero muchas veces, por ejemplo, el doctor Dufault, cuando no es dominante, hace también estimulación, sobre todo, y esto es muy importante y quiero aclarar eso, y es que depende de la persona. Si yo estoy operando a un músico, ¿verdad? Tal vez el músico tengo que buscar y hacer el mapeo con neuropsicología, con estimulación cortical para sus funciones que no necesariamente son del hemisferio dominante. Entonces, todo depende, ahí sí es muy importante la resonancia funcional, ¿verdad? Toda la parte, digamos, preoperatoria, que hay muchos cirujanos que no la tienen en cuenta. Quiero mencionar eso porque, digamos, aunque esta charla no era enfocada a la parte de neuropsicología, la neuropsicología hace parte de ese mapeo cerebral y uno debería poder hacerlo. Es muy difícil tener todas estas herramientas en un solo paciente, pero tenerlas antes y después de la cirugía. Entonces, lo primero, ¿cierto? Saber es un tumor. Si es un tumor, si es un glioma, pues tenemos que empezar a pensar que necesitamos hacer un mapeo y dependiendo de la localización, las relaciones vasculares, nosotros definimos qué tan compleja tiene que ser o no ese mapeo cerebral. Les traigo por último, ya para terminar esta charla, y esta frase que me gusta muchísimo, y es que nosotros, dice Marshall McLuhan, nos convertimos en lo que contemplamos. Nosotros damos formas a nuestras herramientas y a partir de entonces nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Y esto lo traigo porque si uno conoce más las herramientas que tiene, sabe cuándo es que tiene que utilizarlas. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Edgar, doctor Edgar Ordóñez Rubiano, desde Colombia. Brillante presentación. Fantástico, Doc. Si dejas de compartir tu pantalla, si podemos traer a la mesa también a físico médico Juan Arias. Aquí estamos. Perfecto. Hemos recibido unas preguntas para el físico médico y mientras Juan nos va a responder, si es tan amable, ahora voy a formularlo, les invito a, si tienen dudas para el doctor Edgar, que también nos las puedan enviar por el chat, así el doctor puede responderlos por aquí. La pregunta para ti, Juan, es ¿qué parámetros dosimétricos y volumétricos emplean para la verificación de tratamientos con cálculo independiente? ¿Qué estructuras consideran importantes para esta verificación? ¿Y cuáles son las diferencias porcentuales entre los dos cálculos más grandes que se pueden aceptar? En el caso de qué volúmenes y parámetros dosimétricos tenemos en cuenta en el cálculo independiente, para el caso del RADCAL, pues ya depende de la ubicación de las lesiones. Digamos, si hay una lesión cercana al tallo, entonces el tallo sería una estructura a considerar a la hora de evaluar el DBH calculado en el RADCAL, que es el cálculo independiente, y el sistema de planeación. De los parámetros dosimétricos está la diferencia entre las unidades monitor calculadas por el cálculo independiente y la dosis. En el caso de la pregunta respecto al qué porcentajes de diferencia son aceptables y son considerados grandes, pues nosotros en el grupo utilizamos como una especie de semáforo. En el caso de resultados porcentuales por debajo de 3%, es como decirle que es verde, es aceptable, así como lo pide el TRS 398. En el caso de 3 a 5, pues lo colocamos amarillo y lo evaluamos ya con el resto de controles de calidad. Encima de 5, pues no lo consideramos aceptable y fue como una consideración en el grupo, ya que como son radiocirugías y uno tiene una heterogeneidad de dosis bastante grande, o sea, hay gradientes altos de dosis, pues es complejo tener un parámetro de diferencia de dosis por debajo de esto, porque en algunas partes puede tener una dosis muy diferente en 2 milímetros y eso puede causar errores un poquito grandes. Entonces se consideran ese 2 adicional al que tenemos ahí para completar un 5%. De ahí en adelante nosotros consideramos que no es aceptable. No sé si con eso respondo la pregunta. Perfecto, esperemos que sí. Muchas gracias. Doctor Ordóñez, gracias. Para ti es con respecto a la tecnología que sabemos que ha venido, se ha instalado para quedarse, y si bien el equipo con el que tú trabajas pueden ser personas más jóvenes, y es verdad que en algunos equipos hay más resistencia por trabajar con tecnología, sobre todo en algunos sitios donde también no hay todos los recursos. Entonces queríamos saber tu opinión y qué piensas a propósito de esto. Sí, eso es muy importante y a mí siempre me hacen muchas preguntas al respecto. Y bueno, yo lo que creo, lo que siempre hemos pensado nosotros por escuela es que nosotros tenemos que cuidar esos recursos, ¿cierto? Entonces, no todos los casos son para hacer estimulación, ¿cierto? Y no todos los días llegan casos para hacer estimulación. Entonces, si yo tengo esas herramientas, ¿cierto? De pronto operar un meningioma que no requiere nada de eso, pero al paciente que lo requiere le pongo toda la batería. Entonces, mi recomendación es, 1, usarlo cuando lo necesiten, ¿cierto? Y 2, aprovechar. Nosotros, digamos, ahorita desde hace 3 años hemos tenido la opción de poder, por ejemplo, alquilar el sistema de neuronavegación donde yo puedo hacer la fusión de las imágenes. Eso no lo podía hacer antes y yo vivía frustrado, ¿cierto? Porque antes no podía hacer tractografía, luego podía hacer tractografía y no la podía fusionar, y hoy en día puedo fusionar toda la información que yo quiera, ¿sí? Incluida, si quiero hacer también estimulación magnética transcraneal, y todo lo puedo poner en una sola cosa, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es, si uno tiene un caso que necesita todo, hacerlo todo,
¿cierto? Y justificarlo muy bien. Y saber que si yo estoy operando un meningioma, pues no le pido toda la batería de cosas que no las necesita, ¿cierto? Y con eso, digamos, le ahorro al sistema, le ahorro a mi institución, todo para podérselo invertir a ese paciente que sí lo necesita. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, en honor al tiempo, yo les dejo la invitación el próximo jueves a una próxima actividad educativa que vamos a estar desarrollando sobre cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva, jueves 7 de octubre. Contaremos con la presencia del cirujano de columna desde Chile, el doctor Ratko Yurak, y desde Colombia, el doctor Gustavo Giraldo. Queda aquí hecha la invitación a las 17 horas de Colombia el próximo jueves. Señores, les voy a dar un último minutito para poder despedirnos. Y Juan Arias, por favor, comienzo contigo antes de cerrar. Primero que todo, muchas gracias, Natalia. Gracias por la invitación. Gracias a los asistentes por estar. Y cualquier cosa que necesiten o alguna inquietud también pueden escribirme. No hay problema. Muchas gracias por todo y excelentes exposiciones las que hacen en estos grupos. Muchas gracias. Doctor Ordóñez Rubiano. Bueno, no, primero que nada agradecerte a ti, Natalia, y a Interoncology por esta invitación. Siempre es muy satisfactorio para mí poder compartir con todas las personas que están conectadas. Gracias por conectarse con nosotros un viernes a esta hora. Sí, no es fácil, y no es fácil después de un año y medio de pandemia. Muchos países, por ahí les están dejando las felicitaciones a los dos. Exacto, saludos a todas las personas que se conectan de todos los países. Antes de despedirme, quiero responderle a Andrés Gerena, que escribió una pregunta que tenemos en neuronavegación en forma tridimensional permitiendo una mejor guía. Hay muchas formas. A mí personalmente, desde el punto de tridimensional, me gusta verlo antes de la cirugía. En cirugía me gusta más no usar la tridimensionalidad, sino ver los tres planos por separados para ver los límites de los tumores. Eso es lo último que quería decir. Si necesitan, en mi Instagram, como tú decías, soy muy activo. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Es @Edgar Ordóñez o en Sí, es @dr de doctor.Edgar Ordóñez. Entonces, cualquier cosa a la orden. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una feliz noche ya. Perfecto. Por allí entonces, si quieren conectar con el doctor, que siempre es muy activo en redes. Juan, si quieres escribir por allí tu email también, Juan Arias, para que la gente pueda conectarte. Si quieren conectarse con nosotros, nos buscan en @Interoncology. Si quieren volver a ver estas presentaciones, las próximas semanas van a estar subidas en el canal de YouTube de Interoncology Channel. Allí podrán volver a ver la presentación del doctor Ordóñez Rubiano y del doctor Arias. Yo me despido, les agradezco, gracias a esta masiva audiencia. Como dijo el doctor, no hay fácil, muchas actividades por aquí. Gracias por conectarse de tantos países y también gracias a los ponentes por su compromiso con la educación médica continua y dar tanta importancia a ello y penetrar en tantísimos países y en tantísimos profesionales. Gracias a los dos una vez más. Cuídense, nos vemos en la próxima. Adiós, próximo jueves.